Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y muchas gracias a la Universidad Complutense por la organización de estos cursos, ¿no?, en este ambiente, en el Escorial. Y bueno, yo lo primero, aunque ya lo ha hecho Antonio, quería introducir a Andrea, ¿no? Por el hecho de que llevamos pues toda la andadura en el Value Investing juntos, ya que empezamos en el 2007, como decía Antonio, en Bestinver, pues quería hacer una breve introducción suya, ¿no? Básicamente decir que él en Advalor lleva la relación con inversores internacionales, habla perfectamente 4 idiomas, ¿no?, italiano, español, inglés, francés. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresa y Relaciones Internacionales, con especialidad en Finanzas por la European Business School. Y bueno, decir que, y como anécdota, que en la relación con sus inversores internacionales, pues con un family office en particular, tuvo la oportunidad de, en un evento en Italia, pues conocer a uno de los grandes gestores y de más reconocido prestigio, como es Howard Marks, ¿no?, como veis ahí en la foto. Creo, si no me equivoco, ¿no?, que en el pack de bienvenida os hemos hecho entrega del libro de Howard, de su último libro, ¿no?, de cómo dominar el ciclo de las inversiones. Esto quería unirlo a que este libro nosotros lo utilizamos en nuestras conferencias anuales y lo ponemos a su venta para que todo el dinero que recaudamos pues lo donamos al proyecto que tenemos con África Directo. Nosotros es el fondo que más rentabilidad obtiene, rentabilidad porque todo el dinero invertido pues se duplica y se duplica en proyectos en África. No me quiero extender mucho en esto, lógicamente, pero bueno, simplemente deciros que si queréis realizar una aportación o si queréis saber más acerca de los proyectos, pues que sin lugar a duda os podéis acercar a nosotros y os daríamos más información al respecto. Buenas tardes, muchas gracias Antonio, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Efectivamente, fue en el 2007 cuando coincidimos los dos en nuestro comienzo en la carrera del Value Investing. Fue a principios del año 2007 donde empezamos a trabajar en Bestinver. Carlos entró un par de meses antes que yo. Yo llegué en julio de ese año. En concreto, Carlos, su relación más vinculada al Value Investing vino de la mano de Álvaro Guzmán el año anterior, año 2006, en el máster que cursó de Bolsa y Mercados Financieros en el IEB. Ahí Álvaro era el profesor en el curso de Valoración de Empresas y fue de ahí cuando empezó a ver su visión de invertir en los mercados. Además de esto, Carlos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y tiene 16 años de experiencia en relación con inversores. Pero lo importante son las dos experiencias que hemos sacado tanto en una empresa, en Bestinver, como en Advalor. En Bestinver hemos estado 8 años juntos y hemos iniciado pasando por un año realmente enriquecedor, pero también complicado, el año del subprime, 2008. Y la segunda experiencia fue crear desde cero Advalor en el año 2015. Iniciamos ahí como socios, pasando, digamos, quitándonos nuestra labor principal de relación con inversores y poniéndonos la gorra de los distintos departamentos, teniendo que pasar desde crear la oficina, registrar los fondos en la CNMV, lanzar vehículos, contratar gente, recursos humanos y así todo lo que hace falta para crear un negocio desde cero, lo cual además nos enriqueció todavía más y nos vinculó todavía más al Value Investing, creando nuestro propio proyecto. Bueno, ya entrando, si queréis, en lo que es el magro de lo que os queremos contar, me gustaría empezar por hablar sobre el contexto en el que nosotros y nuestra relación con inversores nos movemos. Antes creo que Beltrán ha acabado, ¿no?, la presentación dando las gracias poniendo la aldea Value. Parece que está muy de moda la inversión Value en España. Hay muchísimas noticias diariamente sobre el value, han surgido gestoras que dicen realizar esta filosofía, pero bueno, yo quiero poner en contexto hablando acerca de la foto sobre la estructura del ahorro financiero
bueno, o el ahorro en general del español, ¿de acuerdo? Como podéis ahí ver, incluyendo el inmobiliario, el activo total que tenemos los españoles es de 7,2 billones de euros, de los que 2,23 son activos financieros. Es decir, que hay una muy buena parte, por la tradición que tenemos en España hacia el ladrillo, que está invertido en ese inmobiliario. De esos 2,23 billones, el 35%, 880.000 millones de euros, nada más y nada menos, está en depósitos y en liquidez. Lógicamente sin remunerar en estos momentos y en algunos casos con remuneraciones o teniendo que pagar por tener esos depósitos. Luego tenemos 350.000 millones en instituciones de inversión colectiva, ¿de acuerdo? En todo tipo de fondos, con diferentes políticas de inversión. De esos 350.000 millones, 50.000, perdón, no, habría que añadir 50.000 en instituciones de inversión colectiva solo centrados en renta variable, o sea que la proporción baja bastante. Sí es verdad que el español tenemos, creo que son 120.000 millones de euros en inversión directa en acciones, o sea que creemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta en una parte importante, o bien también un poco el histórico de aquellas acciones que hemos ido recibiendo generación tras generación, de las telefónicas, los bancos, etcétera. De esos 50.000 millones en renta variable, tan solo 17.000 están gestionados por gestoras independientes, perdón, 18.000, 18.000, que suponen menos de un 1% de los activos financieros bajo gestión, sin incluir el inmobiliario. Por lo tanto, bueno, con esta foto, bueno, ya sabéis que nosotros ya os lo habrán comentado que gestionamos en torno a 1.700 millones, por lo que creo que, bueno, puede ser una moda en los periódicos, pero la realidad es que sigue habiendo poco dinero, la realidad es que seguimos siendo una minoría, que hacemos las cosas de manera contraria. Y bueno, me gustaría terminar, ¿no?, con esta primera foto con una frase de Albert Einstein, donde dice que para tener resultados diferentes, pues hay que hacer o no hagas las cosas de la misma manera, ¿no? De alguna manera eso es lo que nosotros pretendemos hacer, y ser una minoría o ser parte de un club, pues la verdad que nos parece muy interesante y que nos marca todo lo que es nuestra relación con nuestros inversores. Quiero continuar también con algo que no está específicamente, es decir, no es nuestra experiencia de relación con inversor, pero sí que nos marca, ¿no? Y es cómo está estructurada la distribución de fondos en España y en general en el mundo. Lo que existe son, bueno, diferentes gestoras, un número de gestoras que lo que hace es poner a disposición de las redes comerciales, de entidades financieras, su vehículo para la distribución de los mismos, ¿de acuerdo? Con ello lo que pretenden es llegar a un número lo más elevado posible de inversores. De esta manera se reparten la comisión de gestión, que en este momento de media, más o menos, el 60% se la queda el comercializador y tan solo un 40% el que genera la idea de inversión, el que está generando el valor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que hablar, o podríamos hablar de bueno, una normativa que habréis oído sobre instrumentos financieros, la Directiva Europea MiFID II, que de alguna manera pues considera que hay un conflicto de intereses en esta distribución, porque en muchas ocasiones no se está ofreciendo al inversor el producto que más se adecúa con sus necesidades, sino que la distribución lo que está haciendo es vender el vehículo o el producto que más ingresos le generan. Algo que, bueno, yo no critico y que es muy humano, ¿no? Pero lógicamente no está alineado con buscar la mejor o los mejores intereses para el inversor,
MiFID, con la transposición de MiFID II, ha obligado a las entidades financieras a declararse independientes o no independientes. Si eres independiente, vas a tener que olvidarte de las retrocesiones, de los rebates y, de manera independiente, ofrecer el mejor vehículo a tu inversor y cobrar de manera explícita, de manera directa, a tu cliente final. La mayoría de las entidades financieras, lógicamente, ese modelo es muy complicado, ese modelo es difícil de sostener, y la mayoría de las entidades financieras lo que se ha declarado es no independiente, puede seguir cobrando retrocesiones, pero con alguna pequeña limitación, y es que al menos tenga un 25% de productos de terceros, abrir un poquito la arquitectura, y además que en cada gama de producto tenga al menos 2 alternativas, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser que no sea lo suficiente para lo que nace MiFID II, para ese conflicto de intereses, pero también es verdad que las entidades financieras pues están tomando algunos caminos a través de carteras discrecionales que les permite, bueno, intentar llevar a ese modelo de pago explícito a su inversor para definitivamente poder ofrecer lo que realmente el inversor necesita. Este sería, ¿no? Yo lo he llamado la distribución tradicional, es un modelo B2B, y para hacerlo muy simple pondría simplemente otro modelo, ¿no? Lo divido en 2 modelos, en el tradicional B2B y el artesanal B2C. Aquí es la propia gestora la que genera el vehículo, que no pone en disposición de ningún tercero y se dedica él mismo a la comercialización. Con eso tiene el contacto con el inversor final, consigue llegar, vamos a decir, a un acuerdo o a un mayor detalle de explicación de lo que se ofrece, y aunque el universo, como podéis ver, de inversores pues se reduce mucho, pero es mucho más controlable. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros, lógicamente, por nuestros procesos de inversión y la filosofía que seguimos, nos decantamos por este segundo modelo. Y bueno, será ahora Andrea el que os cuente el por qué tiene sentido y solamente esa distribución artesanal, ese contacto directo con el inversor final en Advalor, ¿no? Pues, como bien ha dicho Carlos, la única manera de poder hacer nuestra distribución es de forma artesanal. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Por varios motivos que vamos a ir enumerando. Empezamos porque tenemos una capacidad limitada de gestión. De hecho, nosotros nos hemos comprometido desde el inicio con todos nuestros inversores en establecer este importe en 2.500 millones bajo gestión. A partir de este importe ya no se podrán suscribir nuestras estrategias core. ¿Por qué? Esto es porque estamos enfocados a la rentabilidad y no al volumen. De hecho, el volumen es directamente enemigo de la rentabilidad. Conseguir hacer una buena gestión con un tamaño muy elevado cada vez resulta más complicado a medida que vas creciendo. De hecho, ya lo experimentamos esto en nuestra propia piel, en nuestra etapa anterior, cuando llegamos a gestionar 10.000 millones de euros. En ese momento ya resultaba más complicado realizar una gestión eficiente. Porque tenemos que conocer a los conversores buscando una inversión estable. Si os habréis dado cuenta, en muchas ocasiones los definimos como coinversores, ya que son todos aquellos inversores que coinvierten su patrimonio junto con el nuestro. ¿Por qué? Porque estamos invertidos con todo nuestro ahorro financiero, como antes ha comentado Beltrán. Yo también a título personal tengo todo mi patrimonio financiero invertido en los fondos, aparte del de cash u otras posibles inversiones que pueda tener de otro carácter. Y como lo que invertimos con el resto de inversores, tenemos que conocer bien esa base inversora y que sea estable. Esto, ¿cómo lo hacemos? Queremos que nuestro inversor conozca bien qué es lo que hacemos y dónde invierte. Es importante transmitirle bien nuestra filosofía de inversión, que la entienda bien, que la comparta y sobre todo que comparta el horizonte a largo plazo de inversión que tenemos todos. Esto lo que hace es que tengamos un modelo de crecimiento mucho más lento, pero es mucho más sólido. Va creciendo de forma más natural, pero nos da cierta estabilidad o seguridad de que el inversor
entiende lo que hace, sabe lo que hace y lo hace en línea con nosotros. Y todo esto, llegamos al resultado final, que es lo que nos permite dar una estabilidad en la base inversora que nos permite hacer una gestión correcta. Que el equipo gestor pueda dedicarse 100% a su tarea, que es la gestión de las carteras, teniendo unos activos comprometidos a largo plazo que les permite hacer bien su tarea. Ahora vamos a detallar uno por uno y profundizar en cada uno de ellos. ¿Qué implica lo anterior en nuestra relación con el inversor en el tema de capacidad de gestión? Nosotros no hacemos una distribución masiva de nuestros fondos. De hecho, ni siquiera tenemos un presupuesto de marketing. Y de hecho, muchas veces lo que solemos hacer, o siempre hacemos, es evitar utilizar términos tipo equipo de ventas o equipo de marketing. En contraposición a esto, nosotros lo que hacemos es difundir la filosofía del value investing, intentar transmitir nuestro conocimiento y compartirlo con los inversores, mediante, por ejemplo, cursos de verano como este. Nuestra labor, digamos que es ser el portavoz del equipo gestor. Para ello necesitamos conocer bien la cartera, saber bien lo que hacemos, ser completamente autosuficientes, obteniendo la información que necesitamos para realizar esto y dejar libres al equipo gestor para que realicen su tarea, insisto, y tenemos que cubrir todas las necesidades de todos nuestros inversores, desde los más sencillos a los más complicados o digamos cualificados, o a los clientes particulares o clientes institucionales. Esto, vuelvo a insistir, lo que hace es liberar al equipo gestor de esta tarea para que ellos se puedan enfocar el 100% de su tiempo en obtener una buena rentabilidad a largo plazo. Siguiendo con nuestra labor de relación con inversores, estamos enfocados en la rentabilidad, como siempre, y lo que tenemos que hacer es gestionar las expectativas de nuestros inversores. Como podéis ver en la ecuación, satisfacción es igual a resultados menos expectativas. Cuanto menores sean las expectativas y mayores sean los resultados, mayor será la satisfacción del inversor. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ser totalmente transparentes en nuestra comunicación, explicar muy bien y de forma clara lo que hacemos. Tenemos que ayudar al inversor a que no olvide. El mercado tiene una memoria muy cortoplacista y tiende a olvidar lo que ha ocurrido recientemente. Por ello, lo que hacemos muchas veces hincapié e insistimos es en recordar y resaltar que para conseguir unas buenas rentabilidades a largo plazo, forzosamente es necesario, en la mayoría de los casos, pasar por periodos de rentabilidades negativas. Al final, la rentabilidad media anual que consigamos a largo plazo será satisfactoria, pero en el camino no va a ser siempre un camino de rosas. Como hemos mencionado anteriormente en el listado, nos centramos en la rentabilidad, insisto, y no en el volumen. ¿Por qué no en el volumen? Ninguna persona en Azvalor, ningún empleado o trabajador que se relacione con inversores tiene ningún tipo de bonus ni incentivo que esté directamente ligado con sea captación de dinero o de patrimonio, de dinero o de clientes. Captación ni retención. Esto lo que nos permite es ser totalmente independientes a la hora de hablar con nuestros inversores, les informamos de lo que hacemos sin ningún tipo de conflicto de interés. Y es el cliente, el inversor, el que luego acaba decidiendo qué importe y a qué plazo decide invertir. Al final intentando siempre que invierta un dinero que no necesite y orientado a largo plazo. Siempre damos mucho más peso al tiempo, que juega siempre a nuestro favor, frente al importe. De hecho, preferimos tener 1 euro a 10 años que 10 euros a 1 año. Bueno, yo en el conocimiento del inversor, el inversor también tiene que conocer las reglas del juego, hablar en el mismo idioma, ¿no? Tener la misma frecuencia que escuchamos nosotros, y para eso quería mostraros que yo creo que alguno de los ponentes, no sé si Beltrán o Álvaro, a lo mejor ha comentado, pero que querría desarrollar un poco más, ¿no? Y es en que, como ya os habrán dicho, batir a los índices es muy complicado. Hay diferentes estudios con diferentes metodologías que dicen que solo entre el 7 y el 9% consigue batir de manera consistente y a largo plazo a los índices. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nuestro estudio, y consideramos que para batir a los índices se tienen que dar 3 cualidades en un gestor.
Esas cualidades muchas veces son contrapuestas, en algunos casos contradictorias. Es como pedir a una misma persona que sea alto y bajo a la vez. Pues eso tiene que ocurrir, ¿no?, en un gestor para batir a los índices. Voy a definir primero cuáles son esas tres características. Por un lado, ser contrarian. Ser contrarian es hacer las cosas diferente, no por el mero hecho de hacerlas diferentes, pero sí tener una opinión forzada, lejos de la mayoría. Nosotros consideramos que un inversor contrarian pues, tiene que tener más o menos un active share de más del 90%. Luego tendríamos la excelencia en el rigor. Nosotros consideramos que la excelencia en el rigor significa tener un rigor permanente en los modelos, tener un rigor permanente en el estudio del pasado, tener un rigor permanente en el estudio de las probabilidades futuras, tener un rigor implacable en el reconocimiento de los errores. ¿De acuerdo? Por último, la tercera característica es la humildad. La humildad que te hace saber y ser consciente que de los diferentes escenarios que son posibles solo se va a dar uno, que vas a cometer errores y que vas a poder seguir viviendo pensando en que va a haber más errores, e incluso escuchar las voces disonantes, ¿no?, o las opiniones en contra de tus tesis para fortalecer tu propio pensamiento. Dicho o comentado estas tres condiciones que se tienen que dar, consideramos que la más complicada que se cumpla es la de ser contrarian. Para ser contrarian tienes que tener muy fuertes convicciones y si no las tienes, el mercado te va a expulsar rápidamente. Además, tienes que tener, como ya se habrá hablado, un ecosistema dentro de tu propia gestora que te permita ser contrarian y tener el incentivo para hacerlo. No sé si con esto me explico, ¿no?, pero a lo mejor un gestor de una entidad pues está pensando más en no jugarse su puesto de trabajo que en realmente tener en cartera lo que piensa que va a obtener la mayor rentabilidad, ¿no? Un gestor a lo mejor de una entidad financiera pues es incómodo tener Cameco, una compañía de uranio, en cartera. Si Cameco quiebra, le van a preguntar que qué le pasa a él. En cambio, si tiene Telefónica en cartera, no le van a preguntar por Cameco, le van a preguntar que qué es lo que le pasa a Telefónica, ¿no? Bueno, ser contrarian consideramos que es lo más complicado y que solo lo pueden conseguir un 10% de los gestores. La excelencia en el rigor y la humildad consideramos que el 90% de los gestores lo tienen ya asumido y saben que es necesario para realizar una buena gestión. Combinando, haciendo la probabilidad condicionada de esas tres condiciones, de esas tres características, la probabilidad que a nosotros nos sale es del 8,1, es decir, coincide con la de los estudios que por ahí se barajan, y nosotros añadimos o decimos que si la humildad y la excelencia en el rigor la dividimos entre dos, la bajamos a la mitad, la probabilidad cae de un 8,1, ¿no?, a un 2%, es decir, se reduce exponencialmente. Por lo tanto, con esto queremos decir que ni la complacencia ni la soberbia puede estar en nuestra profesión. Son características muy importantes para batir a los índices. Dicho esto, lo quiero unir con otro estudio que recientemente pues, ha llegado a nuestras manos, de Robert Frey, un estadista y gestor de hedge funds en Estados Unidos, que lo que hace o lo que ha hecho ha sido mapear los resultados de la bolsa de la bolsa americana en los últimos 180 años, mapeando a través de diferentes distribuciones para no tener ningún sesgo los drawdowns, ¿de acuerdo?, las caídas desde un máximo relativo alcanzado, y concluye que el 75% del tiempo estamos por debajo de un máximo relativo alcanzado.
Esto no quiere decir que estemos el máximo, que estemos un 75% del tiempo en pérdidas. Quiere decir que a lo mejor hemos invertido a 100, hemos subido a 110 y de 110 vamos a estar un 75% del tiempo, por debajo de 110. Y de hecho, de ese 75%, un 40%, la caída, el drawdown, va a ser de más de un 20%. ¿De acuerdo? Con esto lo que quiero enfatizar es que un porcentaje muy elevado del tiempo el inversor se va a ir con dolor de tripa a la cama y le va a costar mantener su emocionalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aglutino ahora lo anterior con esto, pues lógicamente la probabilidad de que un inversor pueda batir a los índices prácticamente tiende a cero si no encuentra al gestor activo adecuado, donde la probabilidad, como hemos visto, es reducida, y si además no tiene el suficiente aguante como para soportar algo que va a ocurrir, estadísticamente va a ocurrir, y eso nosotros, de alguna manera, y por eso lo contamos aquí, se lo hacemos saber desde un primer momento a nuestros inversores, que estas son las reglas del juego. Como bien ha comentado Carlos, el conversor pasará sí o sí por muchas fases emocionales. Desde el optimismo, la emoción, la euforia, en los momentos en los que la rentabilidad es positiva, momento el cual, por el motivo erróneo, a veces se atrae algún inversor o capital, clientes que viendo resultados pasados se quiere subir al carro. Ese sería, digamos, un momento incorrecto. Podría seguir subiendo, pero normalmente, viendo un poco la evolución de la curva, también el inversor va a pasar por momentos en los que tiene miedo, temor, pánico, depresión, y ahí es donde la emocionalidad es todavía más fuerte, donde puede llegar a hacerle cometer errores de decisión de inversión. Nuestra labor como equipo de relación con inversores es intentar normalizar esa emocionalidad y que el inversor tenga una inversión más racional, intentando no desincentivar, digamos, de alguna forma, o intentar asegurarnos que los motivos por los que viene a la inversión son los correctos y no una rentabilidad pasada. Y por otro lado, y mucho más importante, en los momentos de corrección, conseguir que tenga la suficiente paciencia para aguantar, que entienda lo que estamos haciendo e incluso intentar ver si tiene una predisposición para en esos momentos aprovechar y ponderar, hacer un precio medio más bajo de entrada o ir haciendo aportaciones a medida que pueda teniendo la capacidad. Una forma para quitar, digamos, para eliminar esta emocionalidad, si uno no es capaz de controlarla, es ir haciendo aportaciones recurrentes, ir haciendo un ahorro sistemático cada X periodo de tiempo e incluso, si hay una corrección más acentuada, aprovechar para hacer una aportación más interesante. De este modo, se puede incluso llegar a conseguir más rentabilidad de la que el fondo pueda llegar a dar de forma anual al final del año. Cabe destacar que incluso ahora en estos momentos podríamos decir que estamos, no sabemos exactamente en cuál, pero en un momento bajo donde la oportunidad a largo plazo es de las mejores que hemos tenido en nuestra carrera. Aquí en esta foto reconoceréis a Peter Lynch, tenemos a Álvaro y a Fernando que estaban con él se cruzaron con él en Nueva York, y ellos estudiaron además hace muchos años, trabajaron con un discípulo de Peter Lynch en Frankfurt. Pero esta foto os la he puesto porque quiero utilizarlo como un ejemplo, un claro ejemplo de lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Peter Lynch ha sido un gestor legendario de uno de los mejores fondos, el Magellan, que desde el año 77 al año 90 dio la increíble rentabilidad del 29% anualizado. Sin embargo, a pesar de que el fondo tuviera esta rentabilidad anualizada, el inversor medio de este fondo no obtuvo más de un 7% de rentabilidad media. Además, otra anécdota es que el propio Peter Lynch pidió hacer un estudio viendo cuál de los colectivos de los inversores había obtenido mejor resultado en su fondo. Y resultó, curiosamente, el resultado que el grupo de los inversores que habían muerto y que no habían tenido gente que reclamara su inversión, por no haberse movido y haber permanecido invertidos, fueron los que mejor resultado obtuvieron.
Es importante también tener una diversificación, no solo una base estable de inversores, pero también tener una diversificación que la tenemos en este caso, como vemos en la diapositiva. Nuestra base de clientes, 19.000 que tenemos, el 25% de ellos son de tipo institucional, un poco más técnico, que va pidiendo cosas un poco más detalladas, y luego otro 75% de inversores particulares, donde dentro de este grupo tan grande tenemos muchos perfiles muy diferentes y además también muchos tamaños de inversión diferentes. Esto requiere que nosotros como equipo de relación con inversores tengamos que tener no solo conocimientos técnicos, sino conocimientos humanos para tratar con toda esta diversidad de inversiones. Aparte de esta diversidad en cuanto a tipo de cliente, también tenemos, y es importante también pues seguirla o que poco a poco se vaya equilibrando, tener una inversión extranjera. Tenemos parte de nuestras inversiones que vienen de coinversores que vienen de fuera de España. Esto nos quita la dependencia de la economía del país de donde el cliente provenga. Dentro de esta diversificación, cabe mencionar también que nosotros somos, como he mencionado también en otras ponencias, como también Beltrán antes, el principal, la pregunta que habéis hecho, el principal inversor de los fondos de Advalor. Todos los trabajadores, socios, directivos, empleados, constituimos el mayor y primer cliente de Advalor. Por tanto, gestionamos o hacemos para nuestro patrimonio lo que consideramos que es lo más interesante en cada momento, y eso es compartido y coinvertido por todos los inversores que nos acompañan en este camino. Esto lo definimos, como hemos dicho otras veces, que es skin on the game, que es jugarse la piel, y utilizamos como ejemplo la película Sully, en la que Tom Hanks es un piloto de un avión, en la que toma la decisión en un momento complicado de amerizar en un río, salvando así todos los pasajeros, pero sin embargo desobedeciendo la orden que le da una torre de control, que desde una posición mucho más segura y distante y sin riesgo le recomienda tomar una solución que después con las simulaciones que se han hecho demostró que iban a llevarles a una muerte segura. De esta forma lo que tenemos es la tranquilidad de que todos los intereses están completamente alineados y que de esta forma tomemos las mejores decisiones para nuestro patrimonio. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos viajando por todo el mundo, tenemos reuniones con todos nuestros inversores, intentamos tener cierta presencia también en los medios digitales e informar de esta forma a todos nuestros coinversores, realizamos desayunos en nuestras oficinas, de forma trimestral enviamos una carta en la que de forma escrita explicamos un poco la evolución de la cartera, lo que ocurre en los mercados. De forma anual, en Madrid y en Barcelona, realizamos una conferencia donde se puede asistir de forma presencial, a la cual os recomiendo asistir el próximo año. Es muy interesante, hacemos una presentación breve de lo que ha sido la evolución del año y de las carteras, y luego estamos a disposición los gestores para resolver cualquier duda que pueda tener los inversores. También hemos traído a todos los gestores que hemos seleccionado para nuestro recientemente lanzado fondo de managers por Javier Sánchez Lezano, que también estuvo aquí presentando. Y luego también hacemos colaboraciones con distintas editoriales para traducir y que llegue a la comunidad financiera libros que consideramos interesantes para la educación y el conocimiento. Y al final, para terminar, con todas estas cosas que intentamos hacer, hemos intentado resumir en un vídeo todo esto, y os quiero poner y espero que lo disfrutéis. Entender el significado de la palabra valor es sencillo en la teoría, pero en la práctica implica algo mucho más complejo, porque ¿cómo saber el valor real de algo? Como individuos, nuestras valoraciones son subjetivas y como tales, ¿podemos llegar a concluir que algo tiene un determinado valor? La sociedad necesita ciertos convencionalismos, herramientas que nos faciliten el consenso global sobre el valor de algo. Pero, ¿el precio de algo equivale a su valor? El factor tiempo es determinante para alcanzar el equilibrio de esta equivalencia. La sociedad tiende a la eficiencia, pero necesita tiempo para alcanzarla. En Advalor buscamos negocios de calidad, gestionados por empresarios honrados y capaces, e invertimos en ellos tras un análisis en profundidad de su historial y el de sus competidores, sabiendo que el precio de cotización no refleja su valor intrínseco y que tarde o temprano el mercado mostrará su valor real. No es una cuestión de inteligencia ni de intuición,
sino de vocación, capacidad de trabajo y experiencia. Nuestros gestores y analistas acumulan una media de 20 años invirtiendo en valor los ahorros de nuestros clientes y los nuestros, con vocación, profesionalidad, plena dedicación e independencia, estableciendo una relación de coinversión y comprometiendo con ellos nuestro patrimonio personal. Queremos crecer, pero crecer con salud. Buscamos dinero informado, enfocado en el largo plazo, con capacidad de esfuerzo y resiliencia. Para ello es fundamental establecer una relación de total transparencia, plena confianza y fuerte interdependencia con nuestros empleados y con nuestros partícipes. Sin ella, la inversión en valor no podría existir. El análisis y la gestión son una parte muy importante en nuestra filosofía, pero no lo son menos el resto de las áreas. La excelencia de una de ellas no es más que el reflejo de las demás. Estamos orgullosos del grupo humano que formamos. Los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando cada uno de sus integrantes confía tanto en sus compañeros como para que prevalezca el nosotros frente al yo. Compartimos los mismos valores. Gracias a nuestro espíritu de equipo y a la política de gestión de recursos humanos y de comunicación interna, hemos obtenido la certificación Best Workplaces de la prestigiosa consultora Great Place to Work. Sin duda, nuestro equipo es nuestra mejor inversión y ponemos todos los recursos necesarios para cuidarlo. Forma parte de nuestra misión la voluntad de devolver a la sociedad mediante nuestro trabajo lo que de ella tan generosamente hemos recibido. En Advalor, integramos en nuestra filosofía el objetivo de creación de valor como medio para poder aportar y mejorar nuestro entorno. El fin está en dar. Estos son nuestros valores. Advalor, una gestora de valor con valores. Hemos dado importancia en el vídeo, en la parte final del vídeo, al equipo. Queremos darle la importancia a nuestro inversor, pero además de una manera muy sincera, ¿no? Ya que nosotros estamos enfocados a la rentabilidad, pero no sería posible, y de hecho consideramos que incluso más del 50% de la rentabilidad conseguida es por el inversor que tenemos, ¿no? Un inversor que confía en nosotros, que nos da el largo plazo para poder aplicar nuestra filosofía. Y bueno, desde el Departamento de Relación con Inversor lo que seguiremos es vigilando, ¿no? Que todos los inversores que llamen a nuestra puerta pues cumplan ese perfil y que no, como decía Andrea, en las épocas de bonanza se nos llene de inversores que siempre vienen al calor de una rentabilidad y en las malas épocas, ¿no? Épocas de caídas, pues salgan del fondo por esos miedos o pánicos que nosotros intentamos, pues como decíamos antes, normalizar, ¿no? O racionalizar. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea, Carlos, por vuestra exposición. Y como en las anteriores, vamos con el turno de preguntas. Yo paso el micrófono, que es el que vamos a utilizar, a quien me lo pida. Muchas gracias por las presentaciones, por las dos. Mi pregunta es para Beltrán. Antes mencionabas que era un buen momento para invertir, ¿no? Me imagino que vuestro fondo, pues, por supuesto, tiene un upside del 100, porque tenéis un perfil muy concreto de inversión ahora mismo, ¿no? Pero no sé si te referías en general. No, me refería a vosotros. A nuestro caso concreto. Entonces, ahora mismo los activos en general están caros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre todo en Estados Unidos, etcétera. Pero ahí has mostrado antes una slide en la que, no sé si lo había hecho Fernando o quién lo había hecho, un análisis en el que se veía una dispersión de valor, no sé cómo decirlo, que se había bifurcado, ¿no? Y había activos muy caros y otros muy baratos. Entonces, ahí se puede saber, o sea, no sé si es un estudio y nos podéis decir cuál es el estudio. Sí, es un estudio. Pues si no lo puedes hacer llegar Sí. así no te ahorro el explicarlo cómo está hecho. No, vamos, es un estudio que lo hemos puesto en la carta trimestral, no sé si ponemos el origen del estudio y eso determina lo que tocas decir, que la dispersión de valoración entre las caras y las baratas es el más amplio en los últimos 70 años, en el MSCI Global, me parece que es. Entonces, eso va, me imagino, vamos, no sé si estoy leyendo la pregunta,
¿cómo se puede invertir barato en una zona del mercado cuando el mercado está caro y si el mercado cae, no va a caer lo mío? ¿No? O sea, ese es el temor que tiene todo el mundo, que nos dice, "Hombre, si todo está caro, cuando corrija, lo vuestro se va a quedar fuera". Bueno, ahí desgraciadamente tengo que utilizar un término que no me gusta, que es la rentabilidad relativa. Bueno, si el mercado hace menos 40, entonces flat, tu poder adquisitivo ha mejorado un 60%, la inversa de la caída del 40, ¿no? Y luego que el mercado no tiene por qué, o las compañías baratas no tienen por qué seguir el mercado. Nosotros tenemos una compañía en Inglaterra, el sector ha quebrado entero, está expuesto al Brexit, Corbyn, ha habido fraude, ha caído un 90%, lo hemos comprado y hemos multiplicado por 2. Quiero decir que cuando un activo es bueno, al final se mueve por temas propios, no por temas, digamos, del sector o de la bolsa, ¿no? O sea que en momentos como el actual, lo mejor es irte a temas que sean Sí. que sean temas internos de compañías, Claro, problemas. El cherry picking, hago así porque es el cherry picking, o sea, esto ya es bottom up total, Sí. ¿no? O sea, Ok, gracias. a ti. Hola, sí, dos Ah, preguntas. En los momentos de caídas fuertes, ¿cómo gestionan la relación con los inversores a la hora de mantener la confianza? Si hablan con ellos y usan datos o palabras de tranquilidad, si son más proactivos o más reactivos, según vean que... Bueno, lo primero es que te ganas el inversor no cuando cae, sino cuando lo has dicho antes de que caiga, que no ponga tanto dinero, ponga menos y cuando caiga yo le llamo. Es decir, en lugar de ambicionar la cartera del inversor, lo que quieres es tener un inversor de largo plazo. Y le digo, macho, si lo tienes muy claro, ponlo ahora, si no, ponlo en distintos momentos. Y si no lo tienes muy claro, pon una parte ahora y quizá haya mejor oportunidad del mercado y yo soy proactivo en llamarte para decirte que hay la mejor oportunidad de mercado. El caso clarísimo es que en el mes de junio del año 2018 el fondo estaba a 123, en el 25 de agosto estaba a 109 y las compañías nos sentamos con Fernando y todas daban mejores resultados y no habíamos tenido ni un error de inversión. Dijimos, oye, pues de hecho la reunión era para saber si habíamos tenido reuniones de inversión, errores de inversión, decís a los inversores, oye, ya no descontéis los 265 valor intrínseco, son 230 y por eso hemos caído. Y la verdad es que nos dijeron que no había ningún problema. Oye, la cartera es la misma, los beneficios por empresas igual, los fundamentales de los negocios siguen intactos y simplemente es un ajuste de mercado que nos parece una oportunidad, ¿no? Hemos hecho un sistema que yo creo que lo ha contado antes Carlos, si no me equivoco, que es un sistema de inversión recurrente, donde tú dejas una orden dada. Yo, por ejemplo, lo tengo para mí. Yo cuando recibo el dinero pongo la mitad, lo que ponen los estatutos, y la otra mitad lo hago recurrentemente cada mes. Y cuando vuelvo a recibir un dinero, doto la liquidez de la mitad que no pongo y tengo siempre una pila de dinero que va poco a poco bajando, ¿no? Emocionalmente yo tengo un problema, ninguno. O sea, eso actúa solo. Todos los 28 de cada mes entra una octava parte del cash que tenga en la cuenta corriente. Te podría contar una anécdota, ¿no? Para responder también muy rápida a tu pregunta, y es que como antes dijimos, ¿no? Pues vivimos la caída que tuvimos del 2007, desde julio de 2007 a marzo de 2009, donde nuestra cartera internacional cayó en torno a un 55%, y ahí lógicamente tuvimos que lidiar con muchos inversores que nos preguntaban qué pasaba, ¿no? Yo creo que la mejor manera de expresarlo es con la mayor posición que tuvimos en ese momento, ¿no? BMW, que estaba cotizando, empezamos a comprar en 37 euros, por diferentes cuestiones del sector y de los mercados en general, cayó hasta 13 euros la acción preferente. Nosotros seguíamos comprando. Cuando venían los gestores a hablar con nosotros, venían emocionados diciendo que si a 37 euros BMW valía 110, a 13 euros seguía valiendo 110 y que se estaba presentando la mejor oportunidad que nunca habíamos vivido. Y por lo tanto, el resumen es contar la realidad de las economías, contar la realidad de las compañías, no de lo que ocurre en prensa o en los diarios o en las cotizaciones, en el día de las cotizaciones, intentar eliminar todo ese ruido que para nosotros no tiene ningún valor, ¿no? Hola, sí. La segunda era, ¿qué diferencia han visto ustedes en las necesidades que tienen el inversor pequeño, el grande y el institucional a la hora de qué quieren saber cada uno de ellos para decidirle sobre la inversión, invertir en Asvalor? Oye, pues más datos o saber que ustedes invierten todo su dinero, si hay alguna cosa particular de cada uno. Bueno, el inversor institucional lo primero que te pide es tener un track record, que en nuestro caso pues en muchas ocasiones ya nos computaban el de la anterior casa,
Ya en Advalor vamos a cumplir 4 años, por lo tanto ya estamos en el universo del inversor institucional, que te pide 3 años, y tener más de 1.000 millones de euros, que también lo cumplimos, ¿no? Entonces entramos dentro del universo institucional y lógicamente la información que nos piden es a través de una due diligence, ¿no? Cada casa tiene estandarizados o no el nivel de detalle con el que se siente cómodo, y bueno, nos intentan un poco escrutinar de arriba abajo. Incluso algunos institucionales pues tienen que venir a la oficina, pasar departamento por departamento, para comprobar que todo es correcto, ¿no? El inversor pues retail pues es un poquito más diferente, solo que ahí, como decía Andrea, hay una diversidad muy amplia, ¿no? Desde gente que tiene conocimientos elevados y entiende perfectamente lo que hacemos y nos pide más información y está un poquito más encima, a clientes que con lo que les contamos han aprendido a invertir y olvidarse, ¿no? Yo en general creo que la gente quiere tranquilidad y confianza. Entonces hacer un due diligence técnico, pero sobre todo un due diligence emocional de quién está enfrente y por qué hace, ¿no? A mí me gustó mucho un due diligence que me hizo un endowment norteamericano, y quería saber 2 cosas. ¿Qué había pasado cuando las cosas iban mal? La compañía había tensiones, había habido un cambio de gestión, los gestores se asustaron y tomaron decisiones o no, lo que llaman ellos el style drift. Oye, cuando las cosas van mal de verdad, ¿tienes el temple para mantener el timón o te vas y quieres cambiar de rumbo? Y la otra es, ¿por qué hacéis lo que hacéis, ¿no? Entonces uno me pidió bajar al garaje a ver los coches de los gestores, ¿no? Y entonces cuando veo que era una porquería de coche, dije, coño, aquí... pues tú lo haces porque os gusta, porque dinero tiene. Digo, no, si tienen dinero, pero es que no le interesan los coches, ni la fama, ni nada. Estos quieren leer, estos no. Los gestores quieren leer y tener una vida tranquila, que lo ha dicho Andrea varias veces, y dedicado a lo que se quieren dedicar, básicamente. Para contestar desde un punto de vista internacional, el inversor institucional extranjero nos pide, sí, desde el punto de vista más normativo, tener un vehículo que tiene como mínimo 100 millones de euros, 3 años de track record oficial, y luego tener un vehículo que le permita invertir, como suele ser desde el extranjero, a través de un banco intermediario o con una operatividad más estándar, STP, y que se pueda ejecutar en la forma que suele trabajar normalmente. Y dicho esto, hay muchos inversores institucionales extranjeros que llegan a nosotros por screening, van viendo la rentabilidad que tenemos, llegan a nosotros por distintas fuentes y nos hacen un due diligence en el que quieren saber, siendo value investors o conociendo la filosofía, lo que quieren es profundizar en el proceso de inversión, en el equipo gestor, cómo se toman las decisiones, un poco todo eso, entender la forma de pensar y de gestionar del equipo. Bueno, yo os quería preguntar si podríais un poco entrar en detalle acerca de las comisiones, sobre todo el impacto, ¿no? Creo que con el MiFID II, bueno, no estoy del todo seguro, el tema de los gastos de análisis y demás. Y luego también un poco poder explicar por qué en España quizá esas comisiones son mucho más altas comparadas con países como o con fondos domiciliados en Reino Unido o Irlanda. No con Luxemburgo, porque en Luxemburgo sé que es mucho más caro, pero bueno, si queréis explicarlo igualmente, también vale. Podéis. A ver, en los gastos de análisis, nosotros tenemos en la cuenta de resultados nuestros, en el epígrafe de gastos, yo creo que tenemos el mayor nivel de gastos que hay justamente en la parte de research, porque todos los sueldos y los informes de especialistas independientes que contratamos para conocer bien las compañías, más los viajes, más todo lo que dedicamos, pues ahí tenemos 11 personas que se dedican única y exclusivamente al conocimiento de lo que ocurre en los negocios. No solamente es el tema de análisis. De hecho, el análisis se ha convertido en una fuente secundaria de información para nosotros, porque ya tenemos la primaria directamente y la de análisis de las compañías está bien tenerla, pero no vale lo que nos pedían, ¿no? Entonces, nos pareció que esa parte que complementa lo que producimos nosotros internamente, pues que la pagara a medias también el inversor. La realidad es que en la renegociación de los gastos del sell side hemos reducido, Antonio, un 35%, me parece, este año respecto al año pasado, porque lo hemos hecho es renegociar, hacerlo a baja, me parece que representan 3 puntos básicos o 2 puntos básicos, una cosa bastante aceptable. El por qué en España se paga más, me imagino, en comisiones de gestión es por un tema de competencia. En España 5 bancos distribuyen el 80% de los fondos en España. Yo cuando monté Advalor
pues me senté a una mesa y digo, oye, ¿qué comisión de gestión ponemos? Teníamos la referencia de Bestinver 1,75 y la referencia de la media de la gestión del fee de gestión en España, que era 2,25 en equity especializado, y en equity indexado era indexado no, pero esa gestión activa no real que decían antes, pero ese era un 80. Y dije, pues vamos a coger la media. Y tenía en la cabeza, y lo sigue teniendo, lo que realmente me mueve a cobrar lo que cobramos, que es qué te llevas y qué te doy. En nuestra etapa anterior hicimos un 17% o 16,5% neto, que es un 18,30 bruto. Si cobro unos 75, me estoy quedando con el 10% y le estoy dando al cliente el 90%. Como la rentabilidad implícita de nuestra cartera, Álvaro y Fernando me dicen que es el 17%, pues si seguimos cobrando un 80%, daremos al cliente el 15 o 20 o el 16%. Si cobramos un 80%, pues es el 85% para el cliente, 15% para nosotros. O sea, yo, sinceramente, yo soy un poco agresivo en estas cosas. Y yo creo que no sería una locura hacer 0% o 30%. El señor que he puesto en la foto, Walter Sloss, cobraba 0% y me llevo el 30%, un tercio de lo que te genera en valor, ¿vale? Y Warren Buffett dijo que era la única persona a la que le iba a dar, él daría su dinero. Bueno, en un momento de ciclo como el actual, muy avanzado en lo caro y muy atractivo en lo barato, yo creo que es un mal deal para vosotros, pero a lo mejor lo hacemos algún día. Lo hemos hecho con un fondo que se llama Ultra, a cambio el dinero tiene que estar 3 años. Y prácticamente no cobramos comisión de gestión, a partir de 10 millones de euros no cobramos gestión, son para institucionales, y de lo que ganemos por encima del 4% al cabo del tercer año, nos quedamos con el 20%. Fíjate que todo va a acabar concurriendo más o menos en torno a unos 52%. ¿Vale? Y luego, otra consideración, nosotros diseñamos la gestora para 2.500 millones de euros y tener un incentivo que Álvaro y Fernando, concretamente en aquel momento, pues quisieran ser socios, montar un negocio y no tener la tentación, pues, a lo mejor gestionar para ellos mismos, ¿no? Claro, no es lo mismo la comisión de gestión que planteas para cuando tu volumen son 2.500 de máximo que cuando son 50.000. Claro, yo con 50.000, porque los gastos son los mismos, con lo cual puedes bajar mucho el umbral de la comisión de gestión. Por decirlo de una forma muy resumidamente, la calidad tiene un precio. Oye, pues si quieres que hagamos 2.500, tienes este precio. Si quieres que hagamos 20.000, pues tienes la mitad de precio, lo más seguro, ¿no? Entonces, vuelve a la diapositiva que he puesto de lo que importa es qué te doy y qué me llevo. Y en lo que te llevas hoy son una inversión de muy alto valor añadido, artesanal, muy trabajada, con 12 personas trabajando a destajo para encontrar las oportunidades, y por el volumen la posibilidad de comprar cosas que otros no pueden comprar. En muchas ocasiones a nuestras compañías la fobia es la imagen que tienen al gran inversor, pero en muchas ocasiones es que el gran inversor bueno no puede comprar nuestras compañías por tamaño. O sea, todo tiene que tener sentido, vamos. Hola, buenas. Yo me pregunto, en el caso de AdValor, vuestra vocación es invertir a largo plazo, ¿no? Pero a los inversores que entran a coinvertir con vosotros y os preguntan cuál es el tiempo medio, ¿no?, que vosotros aconsejáis para empezar a obtener rentabilidad, ¿cuál es ese tiempo medio? Porque si eso lo combinamos con que si una persona entra en el año 1, dice, supongamos que son 5 años, pues en el año 5, en el año 6, esa persona podría esperar, ya sé que el futuro es impredecible, pero transcurridos 5 años podría esperar los resultados que tengáis vosotros en mente. Pero en el año 2 entra otra persona y supongo que la respuesta sería parecida. Tienes que esperar 5 años, ¿no? ¿Cómo de factible es realmente conseguir esa secuencia de resultados acorde con esos plazos de inversión que vosotros aconsejáis? Vale. Primero, buenísima pregunta. Lo del largo plazo siempre lo decimos en el caso de que las cosas vayan mal. Si las cosas van bien y duplicamos en 12 meses y te quieres ir, coge el dinero y vete. Lo normal es que cuando nosotros duplicamos en 12 meses, deshagamos la cartera que nos ajena esa rentabilidad y busquemos otra que nos dé la oportunidad originaria antes de doblar. Entonces, lo largo plazo hay que poner la coletilla siempre de si van mal las cosas. Si van bien, haz lo que quieras y a lo mejor tienes un coste de oportunidad mucho mejor que el nuestro. De hecho, la clave para invertir, yo siempre digo al inversor, oye, y si tú tienes un coste de oportunidad mejor que el que yo te produzco, dímelo y a lo mejor revertimos parte de los 1.700 millones de euros de inversión. Pero se convierte en un reto tú contra Álvaro y Fernando. Y eso pues puede ser maravilloso, como ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? 2, el tiempo medio lo medimos, se nos ocurrió medirlo un día, no yo, pero vamos, una persona del equipo en Bestinver. De lo que decíamos que valían las cosas a cuando el valor liquidativo alcanzaba ese precio que decíamos que valían las cosas en el momento cero, de media eran 5 años. Dijimos, oye, qué bien, era la media, pero como toda la media es muy engañosa, tiene picos que a veces era muy rápido y a veces era muy lento. Pues si te comiste
el valle o el pico o el valle del 2007, se te atrasa un poco. Si entraste en el 2009, que por cierto fue cuando entré a trabajar a Bestinver, pues es que al poco tiempo habías duplicado. Entonces eso es lo tercero. Lo segundo. Lo tercero es que yo creo que es importante entender el subyacente. Ahora, por ejemplo, yo me siento ante un inversor y me dice, joder, qué castaña, rentabilidad un 4%. Sí, pero ¿qué activos tengo? Claro, si yo tengo el 4%, cuando el free cash flow es el 17, tendrá que converger. Entonces, en cada momento tienes que ver qué te llevas a cambio de darme el dinero. No me mires la rentabilidad pasada, mírame lo que va a pasar de aquí a futuro. Y para saber lo que va a pasar de aquí a futuro, tienes que entender qué tengo dentro de la cartera. Qué tengo dentro de la cartera, cuál es el free cash flow implícito, ¿no? Y luego, ese ejercicio que has hecho, que yo lo hago muchísimo, yo me lo hago cada año. O sea, yo me siento con mi mujer, hago el presupuesto, que luego no lo hacemos porque nos cabreamos siempre, como todos los matrimonios cuando hacen presupuesto, o sea, mejor no hacerlo. Pero yo cuando digo que mi dinero es para 5 años, es en el 2018. Pero en el 2019 hay una parte del dinero que ya ha cumplido un año y ya no llega. Entonces, tengo que confirmar con mi mujer si queremos estar 5 años con ese dinero, pero el dinero es fungible. Oye, pues coges el 20% y lo pones en el fondo capital o lo pones en cash y eso ya lo destinas a gastos, ¿no? Yo soy partidario, y personalmente yo lo tengo así, tener 3 años totales de gastos en caja. Pero yo soy muy cobarde. Pero yo con 3 años no juego. De 3 a 5, pues a lo mejor tener el fondo mixto que no tenemos nosotros, y a partir de 5 de oxígeno, ya tranquilamente. Por completar, también en nuestra anterior casa hicimos un estudio de toda la rentabilidad que habíamos obtenido, y lo que hicimos fue el rol de 5 años en 5 años, de punto a punto. Un día a otro, el día siguiente al día, no sé si me explicáis con lo que quiero decir con el rol, y lo hicimos a 5 años y nos dimos cuenta que el 95% de los casos estaban por encima o habían conseguido rentabilidad, ¿vale? Si es verdad que había unos pequeños números, algunos casos que coincidían porque cogían la caída del 2008, que estaban o planos o incluso en algún punto en negativo. Entonces decidimos, de una manera muy simplista, decir, oye, pues en 5 años hay algunos pocos inversores que no han conseguido rentabilidad, vamos a ampliarlo un poco más. Por eso decimos que entre 5 y 10 años, porque a 10 años el siguiente paso fue hacer ese rollover a 10 años, y ahí todo el mundo obtenía buenas rentabilidades dentro de los objetivos marcados, ¿no? Entonces, por eso hablamos de 5 o 10 años, por lo menos en nuestra experiencia y en lo que hemos conseguido en el pasado, la satisfacción que antes comentábamos, pues se cumplía. Otro pequeño análisis muy rápido, lo hemos hecho... ¿Perdón? No, que un matiz, que entre 5 y 10 hay una diferencia muy sensible. No, es 5, Es 5. Es 5. O sea, cogiendo 20 años, 12 meses, que son 240 muestras, y quitando los 5 primeros, tenías 236 muestras de más de 5 años mensualmente. Y nos salía lo que dice Carlos. Ya es una muestra muy amplia que ya tiene sustancia, ¿no? Haciendo una sola aportación, que es decir, que si alguien hubiera elegido varios momentos dentro de un periodo de 5 años, pues eso todavía lo achata un poco más, ¿no? Iba a comentar rápidamente, ya sé que está el autobús a punto de irse, que otro estudio que hicimos en nuestra etapa anterior fue justamente analizar la rentabilidad que tuvimos después de cada trimestre, después de los drawdowns más potentes, y calculamos la rentabilidad que conseguíamos justamente después de esas correcciones. Y la verdad es que el resultado era espectacular. Aprovechar los momentos de corrección o los momentos en los que la rentabilidad es plana y que además avanza el tiempo y el equipo gestor sigue generando potencial, valor en los fondos, se va recargando la cartera, y aprovechar los momentos para tomar posiciones es muy bueno en el largo plazo.